Cuando hacen neurofisiología lo divide en sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y demás. El Guyton sugiere que la división correcta sea a través de las funciones que tenemos, porque la división a través del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, es más una división anatómica, ¿ya? Por el cual la división correcta, hablando exclusivamente de fisiología, debería ser a sus capacidades, de sus funciones, por el cual la primera parte habla exclusivamente de la función sensitiva, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar de la función sensitiva, necesitamos adentrarnos de uno de los pilares de la neurofisiología, que va a ser la neurona, ¿ya? Entonces, la neurona es sumamente importante y entre su división, desde la parte del encéfalo hasta su conexión con la médula espinal, a través de las neuronas del segundo orden, con el axón, el soma y las dendritas, en la cual, ¿qué es lo más importante? Y refiere en el mismo Guyton en ambas ediciones, que ¿qué es más importante? ¿La cantidad de neuronas o el tamaño del cerebro? Cantidad de neuronas. ¿Cantidad de neuronas? No. ¿No dice eso el Guyton? ¿El tamaño del cerebro? No, tampoco. Entonces, ¿Qué? Lo que en realidad tenemos que hacer, esa es otra cosa. Lo que en realidad tenemos que hacer es la unión entre las neuronas, es decir, crear puentes de unión, por el cual los puentes de unión es muy fácil y a la vez muy complicado realizarlos. ¿Por qué? Fácil en qué aspecto. Ustedes ya han hecho puentes de unión. ¿En qué sentido? ¿Qué es su puente de unión más sólido? No han leído el Guyton, ¿no? ¿Cuál es su puente de unión más sólido que tienen? Todos ustedes, y sé que todos ustedes lo tienen. caminar, hablar, El pensar, lenguaje. hablar, El hablar. lenguaje. ¿Por qué? Saben cómo se saluda, saben cómo se despide, característico independientemente de cada uno, pero eso ha hecho puentes de todas maneras. Han hecho algo mucho más complejo para hacer un puente y que creo que todos ustedes lo tienen. Algunos mejores que otros, pero que también lo tienen, pero que eso es un poquito más complejo, que es Pensar. escribir. La escritura es muy complejo desde el punto de vista de la neurofisiología. ¿Por qué? Porque tienes que hacer varios puentes, porque no solamente tienes que ver la parte sensitiva, sino que también la parte motora, los estímulos externos, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que necesitamos la formación de puentes a través de las diferentes neuronas, por el cual, no sé, y siempre me olvido de esos datos, pero porque a mí no me interesa mucho eso, porque el mismo Guyton refiere, así tengas 1 billón de neuronas, va a significar que eres mucho más inteligente que X persona. No, en realidad lo que necesitas es que ese billón de neuronas tenga la capacidad de hacer más uniones entre estas, y que estas uniones van a representar que el estímulo sea mucho más rápido frente a situaciones específicas, ¿ya? Por el cual, dentro de la universidad, por este motivo, tienen que aprender realmente, porque si solamente van a encargarse de memorizar, entonces no estás haciendo puentes, sino que solamente creas un estímulo asociado con la capacidad de la memoria, principalmente con la memoria de corto plazo y la memoria de mediano plazo, y cuando ya pasa cierto tiempo, a partir de los 3 meses aproximadamente, toda esa información ya no hay, ¿ya? Por el cual, eso significa que la parte más esencial que vamos a tener no la estás aprovechando. Por ese motivo, la parte del pregrado en cualquier carrera y cualquier universidad, lo que todos los estudiantes deberían hacer es tener la capacidad de empezar a formar puentes, y esa capacidad de formar puentes, a pesar de que pasen 10, 15, 20 años, van a tener la capacidad de poder identificar y saber qué hacer con esa información. El ejemplo que algún colega me dio, y que sí tiene mucha razón, una de las cosas que muy pocos dentro de la carrera vamos a tener es el ambiente quirúrgico. ¿Por qué? Porque no todas las especialidades tienen ambiente quirúrgico. Entonces, los del ambiente quirúrgico tienen la
capacidad de formar otros puentes que los demás no vamos a tener, a pesar de que tengamos el conocimiento teórico, ¿ya? Por el cual, eso significa que si ustedes en toda la parte de la carrera tienen la oportunidad de aprender, no solamente a través de los libros, sino también a través de la práctica, la mejor decisión es hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora que van a estar en el hospital, van a ver que es muy frecuente que como son 10 de ustedes dentro de cada práctica hospitalaria, el doc encargado de la práctica hospitalaria va a decir, ya, ¿quién quiere colocar un yeso? Y hay un montón de estudiantes que por el temor de equivocarse o pasar, no sé, roche lo dice, ¿no? Vergüenza o lo que sea, por el error que cometan, porque obviamente no tienen el conocimiento teórico para hacerlo o rendir a la manera adecuada, pues no lo van a hacer, van a decir ya que vaya de monte, van a empujar a los que están más adelante de ustedes para que esa persona lo haga. Por el cual, toda esta información teórico-práctico sí nos va a ayudar a crear puentes mucho más sólidos, que esto nos va a representar tener mayor capacidad de resolución, ¿ya? Si hay un cirujano que nunca ha operado en toda su residencia, entonces ese cirujano, si bien tiene la parte teórica, pues no va a tener la habilidad práctica, que eso solamente se adquiere a través de la repetición práctica, ¿ya? Por el cual, no importa que el cerebro de las mujeres o el cerebro de los varones sean más grandes en comparación con el peso, o que, no sé, algunos de ustedes tengan mayor cantidad de neuronas, etcétera, etcétera, ¿ya? Sino que hacen con eso. Si ustedes, voy a usar algo muy típico que usan mis colegas, pero supongo que va acorde a la información. Si ustedes lo único que van a hacer en toda su vida es vivir del TikTok de farándula, no sé, la música más cultural que tengan, sin ofender a nadie, aunque si eso no ofensa, el Danny Flow y ese tipo de artistas, que no es muy difícil crear esas canciones por si acaso, entonces significa que tienes menor capacidad de hacer puentes. Por eso, y uno de los artículos que viene uno de los artículos que salió hace un mes, en el cual refiere el colega que solamente sabe medicina, ni medicina sabe. ¿Por qué? Porque si solamente te vas a enfocar en aprender la carrera y no tienes las características sociales, otro tipo de características para poder conformar toda la información de medicina, más el ambiente con los colegas y además el ambiente con los pacientes, entonces la carrera va a ser más complicada a pesar de que seas un genio en la carrera, ¿ya? A eso va esa frase. Y en la neurofisiología, pues sí nos confirman esta información. Necesitas saber de todo un poco, ¿ya? Sí o sí necesitas saber de todo un poco, porque si no, esto va a ser bien complicado para armar más y más puentes. Y ahora, mi pregunta es a ustedes, ¿cómo podrían ahora tener la capacidad de armar más puentes fuera de la carrera? Haciendo práctica. Haciendo deporte. Ya, uno. Perfecto, haciendo deporte. ¿Por qué? Y ahorita voy a ir a esa información. Porque hacer actividad nueva, porque, qué sé yo, supongo, yo he hecho gimnasio ya aproximadamente 10 años en intervalos, porque entre la universidad, que te deja poco tiempo a partir de cierto periodo, pues lo he tenido que dejar. Ahora lo estoy retomando y me está yendo mucho mejor. Ya tengo la habilidad para hacer ciertos movimientos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Hacer ejercicios nuevos. ¿Por qué? Porque tengo que aprender cómo funciona esta habilidad y eso nos va a ayudar a generar mayor cantidad de uniones entre las neuronas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Qué tipo de lectura? ¿A qué te refieres con lectura? Pero, ¿qué tipo de lectura? Leer el periódico. Actividades extras como pintar, tocar un instrumento.
Recuerden que la inteligencia ya no se divide solamente en la inteligencia matemática o en la inteligencia de calcular, sino que hay diferentes tipos de inteligencia por el cual que puedan desarrollar estas habilidades también les puede ayudar a que en la carrera sea mucho más fácil el aprendizaje y creemos mayor facilidad de puentes. Que ahorita les voy a dar un dato mío que me ha ayudado mucho. Tratar de leer, por ejemplo, 200 palabras al minuto, empezar a practicar. Y, o sea, la velocidad de lectura. Porque Ya. fuera mucho fácil leer, digamos, 200 palabras por minuto o una por minuto. En mi época colegial, ese concepto se utilizaba bastante, pero hay un pero ahí, que por lo menos a lo que a mí mi madre me metió en ese lugar que nos han enseñado a leer rápido y a comprender, no solamente tienes que leer rápido, sino la comprensión tiene que ser a la misma velocidad. Y ahora tienen mucho ese problema, ¿ya? Leer rápido pero no comprenden absolutamente nada. Entonces, eso se practica, lo cual en teoría sí te puede ayudar, pero no es definitivo para crear más o menos puentes. Ahí ya se el pero, ¿ya? La meditación, doctor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, antes de leer podría ser para tranquilizar los pensamientos. En realidad, si lo dices de forma médica, pues es muy bueno el concepto que manejas. La disminución de la hormona del estrés, porque la hormona del estrés, recuerden que nos va a ayudar al aumento de la sinapsis, eso sí es verdad, pero la concentración excesiva de hormona cortisol, pues hace todo lo contrario. Cosas para disminuir la hormona del estrés, pues puede ayudarnos a mayor facilidad de unión de puentes, ¿ya? Entonces, lo que dice su compañero también nos puede ayudar a tener la facilidad de hacer mayor información. Por el cual, esto ya es secreto mío, supongo. Una de las cosas que me ha ayudado y que lo descubrí en tercer año de la carrera, algo que me ha ayudado bastante a poder ser más práctico, teórico, porque ese es mi orden. No soy teórico práctico, es práctico teórico. Hago la práctica y aprendo mucho mejor la parte teórica. Yo funciono de esa manera. ¿Por qué? Vamos a ser cuidadosos porque ustedes son buenos para investigar cosas, pero malos para leer artículos. Yo tuve... ¿Qué? Porque hay colegas que me conocen. Cuando yo estaba en la universidad tuve la buena suerte, que eso me ayudó a pagar la universidad y el internado, de que me contrataron como jugador profesional, siempre me va a dar risa, jugador profesional de videojuegos. Entonces he tenido la capacidad de representar a un equipo, que no les voy a decir quién es porque no quiero que sepan esa parte de mi vida, un equipo que era de España y representaba la parte de Bolivia también. Entonces, en dos juegos específicos, por el cual la velocidad de aprendizaje que tienes que tener a través de los videojuegos sí te ayuda, siempre y cuando no crees estrés, por el caso, siempre y cuando no crees estrés, te va a ayudar a que tengas mayor posibilidad de generación de puentes, porque el aprendizaje es tan rápido en ciertos videojuegos que esto nos va a ayudar a que tengamos una capacidad mucho más fácil de aprender. Por eso mi manera de aprender es práctico teórico. Hago la práctica y aprendo la teoría mucho más fácil porque entiendo cómo funciona, ¿ya? A partir de lo que pude hacer en la universidad. Segundo, lo que decía su compañero, lo que yo hago, ahora que tengo un examen dentro de un mes y medio, muy importante, lo que yo hago para mis exámenes, toda esta semana, no estudio, jamás estudio. Y un día antes, lo que yo hago para reducir los niveles de cortisol, en este caso, es ir al cine aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la regulación del ciclo circadiano va a ser mucho más efectivo, porque voy a estar de noche y voy a salir y otra vez, ahora sí, va a ser totalmente una disminución de la luz, por la cual el ciclo circadiano me va a obligar a que me duerma mucho más temprano, no me estaba estresando
estudiando toda la bendita semana porque estoy estudiando un mes y medio antes, entonces hace que las conexiones sean mucho más efectivas y que al momento de recordar sea mucho más fácil de recordar, ¿ya? Eso funciona conmigo, por si acaso, cuidado, no funciona con todos porque ya les he explicado, algunos de ustedes solamente se manejan a base de estrés. Y entonces, si quieren hacer lo que yo hago y su cuerpo no funciona de esa manera, tienen que empezar a adaptarlo de otra manera, ¿ya? Así funciona la neurofisiología. Cuando ya entiendes este tipo de cosas, es mucho más fácil aprender. Por eso parece que sé un montón de cosas, pero en realidad sé cómo estudiar las cosas que tengo que aprenderme, ¿ya? Eso lo aprendí en el momento adecuado y ahora pues ya puedo aprender bastantes temas en muy poco tiempo, ¿ya? No necesito un semestre para estar aprendiendo cosas básicas. Por el cual, si necesitamos hacer más conexiones, la parte sensitiva también es una parte fundamental para el aprendizaje o la parte de estimulación sensitiva. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo desde 3 puntos de vista. Número 1, la parte mucho más distal, las conexiones que vamos a tener desde la parte distal hasta la corteza cerebral, en la cual todo este trayecto que va a ser la vía ascendente va a ser también sumamente importante, y la regulación del estímulo a través del cerebelo para llegar hacia las áreas somatosensitivas, ¿ya? Es decir, todo esto es sumamente importante hablando de los estímulos somatosensitivos como tal. Por el cual, una de las partes distales más importantes que vamos a tener va a ser justamente la piel. ¿Por qué? Porque acá tenemos receptores específicos en la cual una de las más importantes que vamos a tener van a ser las terminaciones libres, porque estas, número 1, se encuentran en gran porcentaje de la piel, y número 2, están encargadas o relacionadas principalmente con los estímulos en general, pero lo más importante con los estímulos dolorosos, ¿ya? Mientras que los corpúsculos que vamos a tener a nivel de la piel también van a ser muy importantes, en la cual los relacionados con la presión, que van a ser los corpúsculos de Pacini, que van a ser receptores en terminaciones vulvares, y los del tacto, que son los corpúsculos de Meissner, que estos van a ser muy importantes también para poder determinar ciertos cambios relacionados con la corteza cerebral. Y aquí me faltan 2. ¿Cuáles son los encargados del frío y del calor? Mercury, Ruffini. Levante la mano, por favor. No, y el Pacini ya lo mencionamos. No, Ruffini. Mercury. Ruffini. Técnicamente, ¿cuál me has dicho? ¿Mercury? No, Falta ahí otro. Ruffini y Ruffini, Pacini, Merkel. Ruffini y Pacini. Krauss van a ser los encargados de frío y de calor. Krauss con frío, Ruffini con calor, ¿ya? Merkel es otra cosa. Entonces, eso significa que, ¿cómo podríamos aprender? A través de los estímulos de la piel. Por ejemplo, con el dolor. Es muy fácil, y voy a usar el mismo ejemplo que utilizo cada semestre, porque era increíble lo que pasaba. En una feria, tal cual, un patopaluso, yo no me acuerdo cuál era, estaban regalando cactus pequeños, ¿ya? Lo cual me parece maravilloso, etcétera, etcétera. Pero uno de los integrantes, con su coleguilla, le dijo, a que no agarras el cactus. Y el otro, todo valiente, dijo, lo voy a agarrar. Lo agarró, obviamente le causó dolor, pero lo más increíble de todo esto es que dijo, no, de verdad lo puedo agarrar. Y otra vez volvió a tratar de agarrar el cactus. Entonces, una de las formas de aprendizaje que sí funciona es a través de experiencia. ¿Ya? Lastimosamente funciona de esta manera. El humano, en su infinita estupidez, pues necesita en ciertos momentos aprender a través del dolor, como varias mamás alguna vez hicieron. No hagas eso porque te vas a caer, y entonces te voy a montar ahí mismo, ¿no ves? Por el cual, cuando sucede una caída y realmente te causa dolor, aprendes o no. Depende de la persona como tal. Hay algunas personas que no aprenden
aprende su lección, en este caso, y siempre tropiezan por la misma piedra, por el cual significa que ahí no hay capacidad de aprendizaje. Los estímulos dolorosos sí van a ser una buena relación para poder aprendizaje, principalmente relacionado con la parte de la vía somatosensitiva y los diferentes corpúsculos. Por ejemplo, con los corpúsculos de Krauss y de Ruffini, ¿cómo sé que no debo acercar mi mano al fuego o no debería poner mi mano sobre cosas que estén congeladas? ¿Cómo que no sé? Porque te causa quemaduras. ¿Cómo saben que te causa quemaduras? Ya nos ha pasado. Porque en algún momento inteligentemente ustedes se acercaron lo suficiente para sentir el calor o lo más estúpido que puedes hacer es colocar tu lengua en una paleta demasiado helada, entonces ahí vas a sufrir dolor también porque es un tipo de quemadura. Pero así se aprende, así funciona. Por eso a mis pacientes que traen a sus hijos y yo los reviso con medicina del deporte, lo que yo les digo, déjenles hacer todo lo que quieran a sus hijos. ¿Por qué? Porque a través del error van a poder aprender muchas cosas. Obviamente hay que tener seguridad en ciertas situaciones, pero, qué sé yo, si está jugando fútbol o algo, no lo vas a poner como si fuera un astronauta, ¿no? Para que no se golpee tu pobre hijito o pobre hijita, sino que necesita aprender a través de estas situaciones cómo correr, cómo jugar, etcétera, etcétera. Es la única manera que ustedes van a poder aprender. Las otras, de la presión y el tacto también va a ser muy importante. ¿Por qué? Presión primero. ¿Cuál es la diferencia entre presión y tacto? Entonces, historia. ¿Ya? ¿Y tacto? No lo tocas. Tacto. Ustedes porque la presión vamos a ver sobre la expresión de la fuerza y el tacto ya hablamos más de contexturas. Ya. Presión. La fuerza que podemos ejercer mediante un punto por el cual más adelante van a ver que los estímulos se van a dividir en estímulo leve, estímulo moderado y estímulo intenso. Entonces, la parte de la presión tiene la característica de estos corpúsculos de una presión leve. De todas maneras, va a darnos un estímulo para interpretarlo en la corteza cerebral, ¿ya? Por el cual, a mayor fuerza, mayor estímulo. Mientras que el tacto, principalmente relacionado con el suena irónico, el contacto directo que podemos tener con objetos, con otra persona, etcétera, etcétera, pues eso nos da otra interpretación. ¿Por qué? Porque el aumento o la disminución de la presión también está, cuando llega al área somatosensitiva, puede hacer una regulación con la corteza motora, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si esto está abierto y yo lo presiono a lo máximo que pueda? Bien. Va a rebasar la cantidad del contenido que tenga y eso como yo lo sé. Ya te ha pasado. A un amigo le pasó. Porque ya ha pasado antes. Entonces, por ese motivo, todo lo que ustedes hagan tiene que ser un motivo de aprendizaje para generar más y más fuentes, lo que sea. El margen, si aprenden a través del error, no importa. Lo ideal es que si van a aprender a través del error, necesitan entender que no pueden volver. Si yo ya sé que se va a salir el contenido apretando y soy tratón de volver a hacer lo mismo, entonces no estoy aprendiendo nada. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y eso tiene que ver conmigo. El uso muscular, los receptores sinestésicos y las articulaciones aprenden de una manera un poquito más distinta, ¿ya? En comparación a los estímulos que vamos a tener a nivel de la piel. Por el cual, y esto es un reclamo que alguna vez tuve con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, hay una parte muy importante en la cual ustedes van a tener la capacidad de desarrollar la parte del uso muscular, la parte de los receptores sinestésicos y la parte de las articulaciones de una manera óptima, pero que lastimosamente, y supongo que eso es en Latinoamérica en general,
no se está aplicando de una buena manera. ¿Qué creen que es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El ejercicio? No. En etapa pediátrica. Recuerden, pediátrica es desde que nacen La hasta los dieta. 17 años con 11 meses. Si tienes esa edad, para mí no es pediátrico. 17 años. Dieta, la comida, alimentación. Ya, no, supongo que no son tan perspicaces. Todo esto vamos a poder desarrollarlo en la etapa pediátrica de una manera adecuada y que en la gran mayoría de lugares latinoamericanos se llama de distinta manera. Acá en Bolivia lo conocen como educación física y se llama de esa manera. ¿Por qué? Va a tratar de que todas tus habilidades motrices se desarrollen desde las diferentes etapas pediátricas hasta que eres adolescente. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el profesor que solamente se dedica a, no sé, armar equipos de fútbol y dice, ya, ustedes van a ser un equipo, ustedes van a ser un equipo, mujeres versus mujeres, varones versus varones, y eso es lo que haces en todo tu año escolar, significa que no estás desarrollando adecuadamente. ¿Por qué? Si es hacer deporte, sí, por supuesto, pero tienes que hacer diferentes tipos de deporte. Deberían hacer natación, deberían hacer Patinaje, deberían hacer patinaje. básquet, vóley, fútbol, gimnasia. ¿Por qué? Porque todo esto te va a ayudar a desarrollar de una mejor manera la parte de aprendizaje para que cuando yo, y eso es lo más trágico y nunca más les he pedido hacer porque era una vergüenza, cuando yo les pida hacer una actividad y les diga corran, increíblemente hay un gran porcentaje de estudiantes que no sabe correr, no tiene la habilidad en la cual va a evitar las lesiones y tiene la capacidad de incrementar las velocidades o reducir las velocidades. Hay varones y damas que corren como si fueran titanes. Si no se han ofendido, vean un video de eso. No, ya entendí. Pero corren así. ¿Y eso es culpa de ustedes? No. ¿Sí? Depende. ¿Por qué? Porque por mi experiencia de colegio había muchos, sobre todo las damas, que siempre había una excusa, NX excusa para no hacer la actividad física de esa semana, ¿ya? Por el cual, el no hacer la actividad física y si representa otra cosa, sean varones o mujeres, entonces no estás generando habilidades motrices para que puedas adaptarte hacia adelante, ¿ya? Te puedas adaptar cuando tengas que correr la larneta, no te estés tropezando como hace una gran cantidad de personas en subida o en bajada. ¿Por qué? Porque no saben colocar un pie adelante del otro cuando incrementan la velocidad, ¿ya? Eso tiene, si has sido de esas personas en las cuales hay una educación física, solo me pongo a charlar con mis amigos, con mis amigas, y entonces ahí cometiste un error. No solamente tú, si el docente encargado de esa materia o el profesor solamente les hace jugar fútbol, ahí está otro error. Si tu mamá o tu papá te socapaban y decían, ya, hágase así, chiquito, hijita, entonces ahí hay otro error, ¿ya? Por el cual, ¿eso se puede corregir? Sí se puede corregir, pero hay un pero, por si acaso. Dentro de medicina del deporte, entre más edad tengas, es mucho más complicado adaptar el uso muscular, el receptor sinestésico y las articulaciones, por el cual ustedes todavía están en una edad en la cual pueden aprender nuevas habilidades motoras, ¿ya? No les pido que hagan un maratón o cosas por el estilo, pero que empiecen a hacer nuevas habilidades motoras porque esto les va a ayudar cuando ya tengan 35 años, 40 años y no se estén muriendo por correr con la necesidad de correr un poquito más, ¿ya? Por el cual, los daños que podemos sufrir asociados con toda la parte externa
puede ser daños a nivel de la piel, daños a nivel del uso muscular, daños a nivel de las articulaciones, las cuales ya no llevan la información que deberían llevar y por el cual hay una mala interpretación a nivel de la corteza cerebral. O toda la vía ascendente también puede sufrir algún daño en las cuales estas, a pesar de que el estímulo es el adecuado, inclusive mejor de lo que debería ser, ya no llega a nivel del área somatosensitiva, por el cual la interpretación puede ser diferente o no llega el estímulo que debería llegar hacia el área somatosensitiva porque hay un daño de la vía ascendente a nivel de la médula espinal o el bulbo raquídeo, donde sea, ¿ya? O que tengamos alguna alteración a nivel del cerebelo, que este va a ser el encargado de regulación de los estímulos también. Entonces, que hay una regulación excesiva, sea hacia arriba o sea hacia abajo, entonces esto también va a afectar, ¿ya? ¿Y qué sería lo peor en esta situación? Que tengamos daño de las áreas somatosensitivas, porque a pesar de que esto esté bien, un daño en áreas somatosensitivas es muy difícil hacer la corrección del daño, ¿ya? Es muy complicado, dependiendo de la situación. Qué bien, me vino a olvidar. ¿Cómo podríamos hacer un daño de todas estas áreas somatosensitivas? Trauma. Eso tiene que ver con qué. Trauma. Traumatismo. Dormir, no dormir. Seguimos con trauma. Alcohol, ¿no? Muy medicina. Ya. El no dormir bien. Las nuevas actualizaciones de neuroeducación refieren que hay múltiples factores los cuales pueden estar relacionados con una disminución de la sinapsis o directamente un daño neuronal irreversible, es decir, como si fueran pipocas, tus neuronas empiecen a colapsar y las cuales estas no se pueden recuperar. Punto número 1, asociado con los estudiantes de medicina, el sedentarismo. El sedentarismo sí está asociado con una disminución de la sinapsis, ¿ya? Es decir, si no tienes actividad física de ningún índole, voy a ver si subo esa parte, tiene que ver con actividad física. Si no tienes actividad física de ningún índole, entonces eso significa que hay una probabilidad de disminución de la sinapsis en cuestión. 2. La parte de alimentación asociado con desnutrición, asociado con obesidad, también se ha visto que hay una disminución de la sinapsis por factores proinflamatorios de liberación de citoquinas, ¿ya? Entonces, la obesidad y la desnutrición, esto va a ser también un problema asociado con la unión de los puentes. Tiene la unión de los puentes, pero de todas maneras la sinapsis cada vez va a disminuir. Y 3 es el consumo de drogas, ¿ya? Drogas en general, drogas legales, drogas ilegales, alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, etcétera, etcétera. Todas estas están asociadas para lesión irreversible de las neuronas. El más común, el alcohol, ¿ya? Es decir, aquellas, y en algún momento han debido ver alguna persona alcohólica, sea en la calle o sea su familiar que vive alcohólico. Los alcohólicos tienen la característica, alcohólicos estoy hablando, no ustedes que toman cada fin de semana, no, alcohólicos. ¿Saben la diferencia, no ve? Sí. Sí. ¿Cuándo sería alcohólico? Todos los días. No es todos los días. 3 al día. Desayuno, almuerzo, cena, a toma. A ver, el alcohólico va a tener la característica, a diferencia de la gran mayoría de personas, que en un inicio va a empezar a consumir bebidas alcohólicas solo, ¿ya? Porque la gran mayoría de ustedes consumen bebidas alcohólicas principalmente en grupos. ¿Por qué? Porque lo relacionan con un ámbito social. Pero el alcohólico empieza a consumir bebidas alcohólicas fuera de un tiempo de descanso, es decir, tengo clases de fisiología, no voy a venir porque ya me tomé
mi vodka a las 7 de la mañana, entonces ya no alcanzo a la clase temprano de fisiología, por el cual eso empieza a estar relacionado con características de alcohólicos. Y además, el alcohólico no diferencia entre el alcohol que está consumiendo. Al alcohólico le da exactamente igual si consume, ¿qué se llama esto? Alcohol caimán, que es alcohol requemado, y que consuma un whisky de $1000, por ejemplo, le da exactamente igual, porque lo único que busca es embriagarse. Exacto, esa es la diferencia importante que vamos a encontrar, por si acaso, ¿ya? De todas maneras, la Sociedad Americana del Corazón ya nos ha dicho cuál es el porcentaje de grado alcohólico que se debería consumir relacionado con un daño como tal, o en algunas dietas sugieren que se debería consumir vino, etcétera, etcétera. ¿Cuál es? Cero. El consumo de alcohol en todos debería ser cero. Y si eres una persona que tiene alguna enfermedad metabólica, autoinmune, inflamatoria, lo que sea, el consumo de alcohol es totalmente restrictivo. No puedes tener ningún tipo de consumo de alcohol, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que a través de la liberación de citoquinas va a empeorar la patología esencial. Y si empeora la patología esencial, no saben las atrocidades que va a hacer a nivel del cerebro. Corteza cerebral. Entonces, han debido ver que su tío alcohólico o el alcohólico que ustedes conozcan habla como Rocky Balboa, habla mucho más lento y mucho más pausado. No puede articular palabras de una manera mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque sí existe un daño hacia la parte de las conexiones neuronales. Entonces, si tienes muchos más años de consumo de diferentes drogas, eso significa que el daño que estás haciendo hacia la corteza cerebral es irreversible, ¿ya? Es irreversible. Por eso, consideren bien si están haciendo algo bueno con su vida, por si acaso. ¿Preguntas? Y eso solo es el primer capítulo. ¿Preguntas? Hay personas que consumen, Más fuerte, por favor. bueno, hay personas que consumen droga para estudiar. ¿Qué? Hay personas que consumen droga para estudiar. Ya. Y esas personas Excitadores. Ya. se relajan, por así decirlo. ¿Excitadores o marihuana? Ya, Marihuana. ya. Y consumen eso para supuestamente relajarse. Yo creo que sí, es verdad, porque si consumen y se relajan, ya. Ahora se supone que ellos bajan su nivel de cortisol. Y habría mejor sinapsis, ¿no? Ahí hay una diferencia. Bueno, pregúntame. ¿Por qué hay varios mitos a partir de la marihuana? Hay un mito que es el que más me hace reír. El mito. Albert Einstein consumía marihuana. Eso es falso, porque eso lo han sacado en el diario de alguien que dijo que leyó el diario de Albert Einstein y que en algún apartado dijo que consumía marihuana. ¿Cuál es el problema? El consumo de marihuana es un depresor, es netamente depresor. Si va a deprimir todo e inclusive tiene la capacidad de disminuir el cortisol, que también va a disminuir bien la sinapsis. O sea, no es como que va a empezar a solamente bajar la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque inclusive, dependiendo del consumo del tipo de marihuana que comen, porque está cannabis sativa y así un montón de tipos de plantas asociadas con la marihuana. Entonces, todas estas tienen diferentes características alucinógenas, características de disminución de la sinapsis, etcétera, etcétera. Pero después de tantas investigaciones se ha determinado que el consumo de marihuana de manera crónica para todos esos hippies amantes de la marihuana,
se ha visto que sí hay una disminución de las sinapsis en las cuales si tienes un consumo crónico de marihuana, inclusive puede ser irreversible. La sinapsis empieza a ser tan baja que cuando empiezas a quitar el consumo de marihuana tienes en el alcohólico es lo mismo, es bien, síndrome de abstinencia, ¿ya? Entonces, en estos pacientes se ha visto que el consumo de marihuana solamente, hablando de médicamente, solamente debería aplicarse en pacientes para disminución del dolor, que igual lo vamos a llevar, para disminución del dolor en pacientes con glaucoma y en pacientes con cáncer en fase 3 o fase 4, ¿ya? En lo demás, todo es un mito. ¿Por qué? El consumo crónico de marihuana sí está relacionado con alteraciones del eje hipotálamo hipófisis glandular. Entonces, lo más peligroso que se ha visto es la alteración gonadal que se puede tener a través de el consumo de marihuana. En los varones, el consumo crónico está asociado con impotencia funcional de la parte gonadal. En las mujeres, alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, el consumo crónico de marihuana, o el consumo de marihuana en general, no se recomienda. La mayoría de disque artículos que tienen son de un montón de hippies, amantes de la marihuana, que quieren justificar su adicción para decir que es médicamente importante. Lo mismo pasa, porque eso sí me puede matar, porque alguna vez ya nos han amenazado, de verdad nos han amenazado al momento de hablar de este tipo de cosas, que yo no estoy diciendo nada, me fui hace 15 minutos, y yo no estoy diciendo nada de lo que les voy a decir a continuación. El uso de la hoja de coca de manera crónica también se ha visto que está relacionado como si fuera consumo de tabaco, consumo de alcohol o consumo de cocaína, no tanto como la cocaína, pero más que el alcohol y más que el tabaco. ¿Por qué? Porque los pacientes que consumen hoja de coca de manera crónica, cuando dejan de consumir hoja de coca, también les da síndrome de abstinencia. O sea, si a partir de la hoja de coca se puede hacer cocaína, tienen ciertos componentes en las cuales no es normal no dormir y que tengas una fase de excitación por solo consumir o fichar coca, creo que se termina correcto, no es normal, ¿ya? Por el cual, ¿puede crear una adicción a la hoja de coca? Sí, por supuesto, puede crear una adicción. ¿Tan grave como lo crea la cocaína? No, no tan grave. Pero de todas maneras, en lugares como Perú, Ecuador y sobre todo Bolivia, se ha visto que sí se puede crear dependencia al consumo o pinchar de hoja de coca, ¿ya? Por el cual, eso también, en mi opinión y en el Brighton, debería considerarse un tipo de droga, por si acaso, ¿ya? Pero yo nunca dije eso y no hay manera de que prueben qué. Anabólica. Gaseosas o energizantes. Coca. Uno, la parte del consumo excesivo de glucosa, pues sí puede estar relacionado con los factores proinflamatorios de la obesidad, en las cuales todos estos pueden llevarnos a una disminución de las sinapsis como tal. Por eso, después de tomar tu litro de Coca-Cola, te sientes cansado después de un momento, por si acaso, en la cual sí hay una disminución de las sinapsis. Por ese motivo, es mejor que solamente consuman agua, por si acaso. Y ahora, en el peor de los casos, que estoy deshidratado, que es por eso estoy consumiendo Powerade. Entonces, en estos casos, consumir lo que tengas que consumir, ¿ya? Lo peor que pueden hacer es, por si acaso, a todos los que ven o tienen algún TikTok que es Jim Bro y ven que es tan estúpido, es mezclar. No los culpo porque, o sea, así de grandes que tienen los músculos, también pequeños tienen el cerebro, varios de ellos, por el uso crónico de anabólicos que tienen, por si acaso. Entonces, lo peor y lo más estúpido que puedes hacer es combinar preentreno, que sí afecte la parte del gasto cardíaco, más energizantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese corazón va a explotar en cualquier momento y por eso, aunque la comunidad FIT, aunque la comunidad FIT trate de ocultarlo,
todos estos colegas que usan anabólicos y encima son tan estúpidos de combinar preentreno con energizantes mueren a los 30 o 35 años y este año ya han muerto 6 y aún así sigue habiendo gente que cree que para el mejor preentreno que puedes tener es un preentreno que tiene alfa-alanina, si no me equivoco, y además utilizarlo con energizantes. Es lo más estúpido que puedes hacer porque ese corazón, recuerda, también es músculo, lo vas a hipertrofiar, ese corazón ya no funciona por si acaso y así se murieron esos TikTokers o influencers fitness. No podría tener.